Buenos días, mi nombre es Pablo Domínguez Castaño, yo soy médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas. Realicé una maestría en genética y mejoramiento animal en la Universidad de Estadual Paulista en Brasil. Yo soy hijo de ganadero, mi papá es productor de bovinos de doble propósito, por lo tanto siempre he tenido contacto con el campo. Crecí en una finca, principalmente de doble propósito. Ahora yo soy docente en la Uniagraria. Y hoy vamos a hablar entonces del tema acerca de algunas pautas, algunas eh, tips, digamos, de relevancia en el manejo de bovinos de doble propósito. ¿Cuál va a ser el contenido que vamos a manejar durante esta charla? Básicamente lo dividí en cuatro puntos principales, cuatro pautas de manejo en doble propósito. Entonces vamos a iniciar hablando del manejo de animales. Manejo de animales, cuando hablamos de hembras de reposición, entonces animales desde que nacen hasta el parto, ¿cierto? Son hembras de reposición. Pero también vamos a hablar manejo de animales desde su nacimiento hasta el sacrificio, animales de descarte, hembras o machos que no vamos a seleccionar como como reproductores en nuestro sistema productivo, por lo tanto ellos llegan hasta la edad del sacrificio, hasta el peso del sacrificio y se van. Vamos a hablar entonces también del manejo de vacas. Entonces vamos a ver qué pasa entre un parto y el siguiente, qué eventos pasan y qué podemos destacar en cuanto a manejo, eh, prácticas relevantes y de tener cuidado con esos animales entre un parto y el siguiente, ese vector parto a parto. Vamos a hablar también entonces eso en cuanto a animales. Vamos a hablar también en algo muy importante, el uso de sistemas de información como una herramienta para la gestión ganadera, para esa toma de decisiones en nuestro sistema productivo, en nuestra finca. Entonces es muy importante conocer qué tenemos, conocer cuánto producimos, conocer nuestros índices de producción y reproducción en nuestro rebaño, para saber a dónde queremos ir, qué queremos mejorar. Entonces es muy importante estos sistemas de información y darle un buen uso a eso. Vamos a hablar un poco de sistemas de información, que es una herramienta importantísima en nuestra empresa, porque ese sistema productivo es una empresa ganadera. Y finalmente vamos a hablar algunas prácticas o pautas de manejo de praderas, principalmente rotaciones. Entonces vamos a ver unos ejemplos y unos programas que se usan para división de potreros que es una herramienta muy útil para aumentar esa eficiencia en nuestro sistema productivo. Entonces, con esa rotación de potreros nosotros podemos tener más kilos por hectárea, o sea, aumentar esa carga animal, porque nosotros cada vez tenemos que ser, el sistema productivo debe ser más eficiente, necesitamos más cabezas de ganado, más unidades gran ganado por hectárea, es muy importante. Entonces vamos a hablar algo básico en manejo de praderas, principalmente rotaciones y división de potreros. Vamos a iniciar entonces hablando del manejo de animales que voy a usar como reemplazos. O sea, animales desde su nacimiento hasta el parto, si hablamos de una hembra, o desde el nacimiento hasta que yo lo use como reproductor, hablando de un toro. Iniciamos entonces con el parto de la vaca, o sea, ese nacimiento del individuo. Y aquí debemos destacar algo muy importante en cuanto a prácticas de manejo. Es el consumo en calidad y cantidad apropiadas de calostro y los cuidados del ombligo, para tener un ternero saludable. Cuando hablamos del calostro, es importantísimo esa ingestión temprana. Eso es vital para el ternero. Eso me significa en terneros más saludables, terneros que reciben esos anticuerpos que le transmite la mamá a su hijo por medio del calostro. Resulta que esa absorción del calostro por parte del ternero se va disminuyendo cuando van pasando las horas. A partir de las primeras 2 horas ya empieza a disminuir. ¿Qué pasa? Y es un problema que tenemos en las ganaderías de doble propósito por la conformación de las ubres de las vacas. Esas vacas muy cebuinas o esas vacas cruzadas, generalmente o muchas de ellas no tienen una conformación de ubre deseada. ¿Qué quiere decir eso? Hay unas vacas que tienen el pezón muy grande, la ubre es muy caída y eso dificulta que el individuo, ese ternero, pueda tomar leche.
Entonces dificulta que él cuanto antes tome ese calostro. Quiere decir entonces que si yo me demoro en dar vuelta y en fijarme si nació ese ternero, pasan las primeras 6 horas postparto y ya de lo que se tome el ternero, esos anticuerpos, ese intestino se va cerrando de manera que ya solamente absorbe el 50% de esos anticuerpos que le transmite la vaca. ¿Listo? Esas inmunoglobulinas que van en la leche, el solo absorbe la mitad cuando pasan 6 horas postparto. Si me demoro más, a medida que van pasando las horas, si me demoro más de 8 horas, yo ya empiezo a reducir eso a 33%. Por eso es vital cuanto antes y que esas vacas que estén en el potrero de maternidad, que estén cerca al corral, de manera que yo esté revisándolas varias veces al día, con el fin de eso, de que por si tiene alguna dificultad al parto, pues atenderla cuanto antes, o en el nacimiento del ternero ofrecerle el calostro lo antes posible. Porque cuando ya pasan 24 horas y el ternero no ha tomado calostro, lo que se tome en calostro, ya esas inmunoglobulinas, o sea, esos anticuerpos, no van a ser absorbidos. Quiere decir que ese ternero está propenso a sufrir una enfermedad. Por eso es muy importante el calostro. Por otro lado, entonces, algo también vital es el ombligo, los cuidados del ombligo. Esos terneros cuando nacen, lo ideal, si yo los voy a entrar al corral para darles el calostro, o si yo voy, hay vacas que producen bastante leche, entonces yo le doy una parte al ternero y también le retiro parte del calostro a la vaca porque esa ubre está inflamada. Entonces cuando yo entro el ternero al corral, lo ideal es ahí mismo curar el ombligo con una solución yodada. Generalmente se usa, si al usar una solución de 90% de yodo y 10% de alcohol. ¿Listo? Generalmente esa es una muy buena solución para curar el ombligo. 90% de yodo, 10% de alcohol. Entonces yo genero esa solución y apenas el ternero ingrese al corral, ahí mismo le curo el ombligo. ¿Eso qué es lo que me evita? Ese ombligo es una puerta de entrada para microorganismos. Entonces, si yo no curo el ombligo, ustedes van a ver que hay individuos que se les inflama el ombligo aquí. Son individuos que no son tan buenos. Individuos que tienden a demorarse más en el crecimiento. Hay un problema también que genera a partir de no curar bien ombligos, que son artritis séptica. Entonces esas articulaciones se inflaman. Esas articulaciones, hay un proceso bacteriano ahí, son bacterias que llegan a esas articulaciones y eso es bien difícil de curar en terneros. Es una mortal. Ese mal cuidado de ombligo genera una mortalidad alta en terneros, por eso hay que tener mucho cuidado. Y si el ternero, lo ideal es que tome calostro varias veces al día. ¿Qué cantidad? Generalmente la literatura reporta que un 10% del peso vivo, del 10 y mínimo 5%. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un ternero de 30 kilos. Quiere decir que yo a ese ternero le debo ofrecer o debe tomar por lo menos 3 litros. Ideal. Si no, el 5% de su peso, que sería 1.5 litros. Consumo de calostro. Entonces, también es importante el ternero entra y darle hasta que él se llene. Entonces yo le ofrezco calostro y le doy hasta que él se llene. Algunos terneros es difícil darles, entonces se usa por medio de un tetero, le da uno. O en últimas, uno lo puede sondear, porque lo ideal es importantísimo que él tome ese calostro lo antes posible. Y el cuidado del ombligo, si él entra 2 veces al corral, pues las 2 veces le curo el ombligo cuando nace y se lo sigo curando hasta que ustedes vean que esté completamente seco. Este cuidado del ombligo es vital para los terneros, hay que tener mucho cuidado. Después viene el destete. Resulta que ese destete atrasa mucho los animales. Generalmente después del destete se genera un estrés. Cuanto más pequeños los animales, más estrés hay. Hay que tener cuidado que estamos trabajando con animales rumiantes. O sea, la digestión de ellos es a partir de otros microorganismos. Cuando estos animales nacen, ellos no son rumiantes. Inicialmente ellos son monogástricos. O sea, igual que nosotros.
digieren el alimento por medio de enzimas. Entonces necesitan la leche. Ellos, del nacimiento hasta aproximadamente los 4 meses, ellos desarrollan el rumen. O sea, a partir de los 4 meses ya ellos pueden digerir eh, el pasto, porque antes no. Antes necesitan leche. Si ustedes les pueden dar un suplemento a los terneros desde que nacen, es importante ofrecerles un suplemento, un concentrado, porque ellos así, eso ayuda a desarrollar esas papilas del rumen. Entonces esos animales van a absorber mejor los alimentos y desarrollar más esas papilas del rumen. Entonces es muy importante esos animales que yo desteto, ofrecerles una buena oferta de forraje. Tenemos en un potrero donde tengan buena oferta de forraje. Si yo les doy una buena oferta a esos animales desde el nacimiento hasta, hasta el destete y posterior a esto, quiere decir que yo más rápido voy a reducir la edad al parto, ¿cierto? Porque crecen más, entonces yo mucho más rápido entran a reproducción. Entonces es muy importante esos terneros, ese estrés post-destete, ofrecerles una buena comida y de ahí seguirles dando buena alimentación hasta que llegan, en este caso una hembra, en este caso llega a reproducción. Entonces, ¿cuándo es el punto óptimo para ingresar una hembra a reproducción? Está reportado que es el 70, cuando ella tiene el 70% de su peso adulto. O sea que si usted tiene que saber en su sistema productivo cuánto es el promedio de sus vacas. ¿Cuánto es el promedio de peso de sus vacas? 500 kilos, 450 kilos. Entonces, basándose en eso, con base en eso, usted puede saber cuánto es el peso para entorar sus novillas. Más o menos 330 kilos, 350 kilos, dependiendo del peso de sus animales adultos. Entonces, teniendo en cuenta que ese animal ya tenga el 70% del peso adulto. Cuando ingreso este animal ya a reproducción, yo tengo que empezar a hacer estos chequeos reproductivos. Yo debo conocer si este animal es eficiente o no reproductivamente. Una novilla generalmente se preña muy fácil. Ya las vacas, animales que producen, pues tienen unos requerimientos más altos porque producen leche también, se deben reproducir. Entonces es un poquitico más complicado la reproducción, pero en animales, en las novillas, es relativamente fácil. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene novillas con toro y lleva 6 meses con toro y la novilla aún no está vacía, ojo, probablemente es un animal candidato a desecho de la finca, porque es un animal que se está demorando mucho en preñar. Entonces hay que tener en cuenta esos chequeos reproductivos. Yo cuando la ingreso, hay que tener datos, cuándo ingresó con toro y cuándo la logré preñar, cuánto se demoró en preñarla. Eso es importante tenerlo en cuenta. Finalmente entonces, yo tuve entoré la novilla, la preñé. Algo muy importante cuando esa novilla va a parir, cuando esa primeriza va a parir, yo debo antes del parto tener unos cuidados prepartos. Son vitales para que ese animal tenga una buena producción, tenga una buena lactancia, que es lo que yo quiero en ese doble propósito, producir leche y carne, ¿cierto? Y yo tenga un buen ternero de ella y también que me produzca una buena leche para mi sistema productivo. ¿Qué cuidados entonces son muy importantes? Antes, como yo estoy generando estos chequeos reproductivos, yo tengo la fecha aproximada del parto. Sabiendo la fecha aproximada del parto, yo 2 meses antes, 60 días antes, yo dejo esa novilla cerca al lugar de donde las voy a ordeñar y regularmente todos los días la ingreso a la sala de ordeño o al lugar donde la voy a ordeñar y empiezo a acostumbrarla a que le pierda el miedo a eso. Si usan ordeño mecánico, entonces también es importante que ella se acostumbre al ruido, que se acostumbre a el ruido de las pulsaciones, a la gente, que ella vea que ese lugar no le va a causar ningún daño. Que en ese corral, ustedes es importante que le ofrezcan también algo de comida, suplemento, 60 días antes del parto. Entonces, generalmente uno con suplemento hace
ayuda a que ellas entren allá buscando el concentrado, y cuando entran, si ustedes tienen de pronto un cepillo, algo para cepillarlas, acariciarlas, que ellas relacionen esa sala de ordeño con tranquilidad, que no les van a hacer nada malo, para que en el momento del parto ese animal no vaya a tener, ustedes no van a tener problemas de manejo para ordeñarla. Entonces, antes del parto, esas primerizas, principalmente unos 2 meses antes del parto, es importante entrarla regularmente a la sala de ordeño y darle un suplemento, empezarle a dar suplemento. ¿Cuál es el objetivo de dar suplemento? Si ustedes dan suplemento a la hora de ordeño, un concentrado, el objetivo de dar antes del parto ese suplemento es que resulta que ellos, la digestión es basada en microorganismos, en unas bacterias, ¿cierto? Del rumen. Entonces yo tengo unas bacterias para digerir el pasto y otras bacterias son diferentes para digerir el concentrado, esos almidones que tiene el concentrado. Entonces, si yo empiezo a darles concentrado 2 meses antes, en el momento del parto, ella ya tiene las bacterias para digerir el concentrado. Por lo tanto, va a digerir muy bien ese concentrado y va a evitar o suplementarla en ese balance energético negativo que se genera posparto. Entonces es importante generar esas bacterias para la digestión de los concentrados. Ese es uno de los objetivos de esa alimentación preparto. Y es importante entonces durante todo este evento tener esos controles de peso todo el tiempo, que esos controles de peso me evalúan el crecimiento y desarrollo de los individuos. Es muy importante conocer esos animales si tienen un buen crecimiento o no, porque animales que no tienen buen crecimiento, pues son candidatos para descarte. Entonces es muy importante llevar ese control. ¿Cuánto me estoy demorando yo para el primer parto? Una práctica importante también de manejo para usted evitar estos cuernos por manejo, por estética, generalmente no nos gustan animales con cuernos, ¿cierto? Algo, una de las prácticas que menos impacto negativo tiene en el animal es el descorne químico. ¿Y eso cuándo lo hago? Eso lo hago es en los animales recién nacidos. Cuanto más pequeños, mejor. Porque si el animal está bien pequeñito, ese animal, los animales pequeñitos recién nacidos, el día que nacen, los primeros 2 días, ellos permanecen durmiendo, se despiertan es a comer, con hambre. Entonces, con ese escorne químico, es con uno por medio de una pomada que yo les echo ahí en los cachitos, donde en el cacho que va a salir. Ahora les voy a mostrar un video donde ustedes van a ver mejor eso, cómo se realiza. Esos animales tan pequeños, yo les echo eso y ellos se quedan dormiditos. Ellos se mueven recién yo les echo la pomada, pero ellos no se quitan la pomada, esa pomada hace un buen efecto y por lo tanto yo tengo un correcto descorne químico. ¿Qué pasa cuando el animal ya está más grande y yo voy a hacer ese descorne químico? Muchas veces no me funciona. ¿Por qué? Esos animales ya tan grandes, cuando yo les echo la pomada, ellos muchas veces contra una vareta se quitan la pomada o contra el compañero porque ya se mueven mucho, entonces la pomada no hace bien su efecto. Esa pomada hay que tener cuidado porque si untan la vaca o se untan otros, puede generar una herida. Entonces, cuando yo voy a hacer el descorne, yo lo hago después de que mama el ternero, termino de mamar el calostro, ideal, ahí mismo hago ese descorne químico, porque el ternero se va a quedar dormido y hace el efecto que yo quiero la pomada, el tiempo requerido, entonces eso es lo ideal. Cuanto más pequeñitos, mejor, y funciona mejor esta práctica, ese descorne químico. En cuanto a esas prácticas de manejo ya de animales que son descartados en la finca, básicamente en el nacimiento es lo mismo. Debo tener mucho cuidado con el consumo en calidad y cantidad de calostro, por lo menos que se tome el 5% de su peso ese animal. Si él no se lo toma él mismo, no coge el pezón él mismo, entonces yo debo ofrecérselo así sea en tetero, como sea, pero debo darle el calostro para esa ingestión de los anticuerpos, de esas inmunoglobulinas para su defensa. El destete, ese estrés que genera el postdestete, una de las prácticas de manejo importantes, hablando de machos que son para el sacrificio, en muchas fincas se castra. Resulta que hay sistemas productivos, en muchas ocasiones el mercado exige animales castrados, pero en otras no.
¿Qué pasa? Si su mercado no le exige animales castrados y si usted es muy eficiente y logra sacar esos animales, o sea, ese peso final, sacar los gordos antes de que empiece la pubertad, yo diría que no hay necesidad de castrarlos. ¿Por qué? Porque usted, el problema de tener animales castrados, uno es, pues importante, como le digo, si su mercado, si al mercado donde usted le vende no le gustan animales enteros, pues ahí sí hay que castrarlos. Dos, si su mercado no tiene ningún problema, pero usted se está demorando mucho en cebar esos animales, o sea, usted tiene animales de 2 años y medio a 3 años ya para engordarlos, hay que tener cuidado porque esos animales, cuando no se hace castración, cuando son enteros, empiezan a buscar hembras. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, si usted tiene hembras cerca, si usted tiene hembras y machos cerca, entonces ya ahí se vuelve un problema. Los animales empiezan, no comen, se van a buscar hembras porque esas hormonas sexuales ya están actuando en su organismo. Empieza la pubertad. Entonces empiezan a andar por el borde de la cerca y no a comer bien en el potrero. Entonces ahí es donde vienen problemas. ¿Qué recomiendo entonces en cuanto a la castración? Hay diferentes formas de métodos para castración, ¿cierto? Hay un método, me parece un método muy práctico, es un método de castración cerrada por medio usando las pinzas de Burdizo. Esas pinzas de Burdizo, nosotros generalmente en el sistema productivo castramos animales mamando o cuando ya los vamos a destetar. Esta es una práctica muy buena porque primero, yo no le genero ninguna herida al animal. Entonces, uno de los problemas, de los principales problemas en el trópico bajo es miasis o la gusanera que uno llama. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier heridita llega la mosca, pone los huevos y empiezan los gusanos a molestar. Entonces, hay que curar a los animales. Entonces, usted tiene un lote de 100 animales y se le engusanan ahí muchos de ellos y eso se aumenta el trabajo, aumenta el manejo, ¿cierto? Le va a gastar usted mucho tiempo curando animales que se van a retardar más en recuperarse, mientras que con ese método de castración, con las pinzas de Burdizo, yo no genero herida, entonces es un punto positivo, porque yo no tengo que estar pendiente de esa curación. Dos, en cuando es una castración abierta, digamos, cuando yo extraigo el testículo, ¿verdad? Con cuchilla, yo saco el testículo, también hay un riesgo en la técnica de, se puede desangrar un animal, mientras que con la pinza de Burdizo no hay ningún problema. Usted simplemente es que se cerciore que al cerrar la pinza, el testículo quedó, el animal ya quedó castrado. Usted deja esos testículos ahí y ellos se atrofian. Ya voy a mostrarle entonces un video donde vean esa castración por medio de la pinza de Burdizo. Suéltame aquí. Si bajas un poquito la cámara, las distancias no son. Sí se ve bien. No. No, más para atrás. No, un momento. Es que está un poco lejos. Ahí. Ahí. 1, 2 y 3. Muy bien. Sigue grabando. Está grabando 3 y hasta que acaben de abrir la. A ver, Jesús. ¿No? Sí. No, métele un poco más. Hacia mí. Ahí. Ahí. 1, 2 y 3. Finalmente entonces, cuando yo tengo esos animales ya
pesados, cuando yo ya los llevo ya hasta la ceba, ese peso final, hay que tener en cuenta esa curva de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces no es muy rentable tener esos animales más de 500 kilos en la finca, animales tan pesados, porque por la fisiología de los animales, por esa curva de crecimiento, ellos ganan un peso acelerado, llegan hasta un peso final y de ahí se empieza a disminuir esas ganancias de peso. ¿Eso a qué se debe? Básicamente es cuando el animal llega hasta el final, el animal llega a un tope para deposición de músculo. Cuando llega a ese tope de deposición de músculo, él finalmente empieza a depositar tejido adiposo o grasa. Él empieza a depositar grasa. Entonces, el organismo es mucho más eficiente depositando músculo que grasa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él está creciendo y depositando músculo, las ganancias de peso se ven altas. Pero ya cuando empieza a depositar grasa es cuando empiezan a disminuir las ganancias de peso. Es por eso entonces es que no es tan rentable tener animales con un peso final tan elevado. Por eso hay que tener en cuenta esa curva de crecimiento. Esa curva de crecimiento también depende de la raza y todo. Pero generalmente animales tienen hasta los 450 kilos la ganancia acelerada. De ahí se empieza a disminuir un poco la ganancia de peso. Lo mismo, importante entonces yo generar unos controles de peso, siempre para evaluar el crecimiento de los animales. Ahora entonces vamos a ver ese video de la castración con el método usando la pinza de Burdizo. Ahora vamos a hablar entonces de los eventos que suceden desde un parto al siguiente. O sea, el vector parto a parto y algunas prácticas de manejo relevantes en eso. Es importante destacar que siempre que se genera un parto, estas vacas tienen un balance energético negativo. ¿Qué quiere decir un balance energético negativo? Quiere decir que lo que la vaca está consumiendo no le alcanza. Esa comida que ella está ingiriendo nutricionalmente no es lo suficiente para su producción. Entonces, ahí es cuando los animales empiezan a usar sus reservas. Por eso pierden condición corporal. Entonces, lo ideal es yo evitar que ellas pierdan condición corporal. ¿Listo? Principalmente. Posparto. ¿Qué serie de eventos transcurren entre un parto y el siguiente? Hay que tener en cuenta entonces que hay una serie de eventos reproductivos. La vaca pare. Importante entonces es el cuidado de ese ternero, recuerden, calostro, cuidado del ombligo. Llega la vaca, el parto. Entre el parto y el primer celo, esos días intervalo entre el parto y el primer celo, es el periodo, el puerperio o esa recuperación de ese tamaño del útero normal, porque el útero estaba muy agrandado por la gestación, ¿cierto? Entonces vuelve a su tamaño normal, vuelve a haber una reactivación ovárica y ella entra en celo aproximadamente a los 45 días, ¿listo? Resulta que ese primer celo generalmente no es fértil, o sea, no es recomendado que si mi vaca entró en celo, la vieron en celo 45 días posparto, si ustedes usan inseminación artificial, no es recomendado inseminarla. ¿Por qué? Es muy probable que usted pierda su pajilla, que ese celo no es fértil. Muchas veces es silencioso, no se ve. Entonces, después de ese celo, puede pasar 1, 2, no sé, hasta que yo logro diferentes celos, hasta que yo logro finalmente la concepción. O sea, pude preñar la vaca. Ideal es preñarla a los 80 días posparto. Si usted logra preñar sus vacas, o la mayoría de sus vacas, menos de 30 días posparto, se va a tener un buen intervalo entre partos, reducido. ¿Por qué entonces es lo ideal preñar las vacas 80 días posparto? ¿Pensando en qué? En la duración de la lactación. ¿Listo? Resulta que la duración de la lactación está muy relacionada con la cantidad de leche que me produce. A mayor duración de lactación tienden las vacas a producir más leche, pero tampoco es ideal
una duración de la lactación tan larga. Yo no quiero lactaciones de 2 años. Lo ideal son lactaciones de 10 meses aproximadamente, 305 días de lactación. Entonces les voy a explicar por qué es ideal preñar esa vaca a los 80 días. Entonces tengamos en cuenta, yo tengo 80 días posparto. Digamos que yo logré la concepción a los 80 días. ¿Con qué criterio yo seco la vaca? O la duración, la lactación, ¿en qué momento yo la paro? En el momento del secado o el destete. Que principalmente yo desteto una vaca 60 días antes del siguiente parto. Yo le voy a dar un periodo de descanso de 60 días. Quiere decir, generalmente los bovinos tienen una duración de la lactación de 285 días, ¿cierto? Aproximadamente. Menos 60 días, quiere decir que yo debo destetar la vaca a los 225 días de preñez. Cuando la vaca tenga 225 días de preñez, yo debo secarla, con el fin de que descanse 60. Entonces, si yo logré preñar la vaca, el día que se preñó fue el día 80 de lactación, y le sumo los 225 días, mientras ella está gestando, que yo la voy a ordeñar, quiere decir que mi lactación va a durar exactamente 305 días. De ahí sale ese número. Por eso es lo ideal preñar las vacas a los 80 días. Entonces, si yo tengo 305 días de lactación, ¿y cuánto le doy de descanso? 60. La vaca va a parir exactamente segundo parto a los 365 días. Quiere decir que yo estoy teniendo prácticamente un parto al año. Y eso reproductivamente es lo ideal, por lo que las vacas tengan un parto al año. Entonces, importante reducir esos intervalos entre el parto y la concepción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo entonces reduzco tanto esto que yo logro preñar la vaca aquí, en el primer celo? Es que yo la preñé a los 45 días. Quiere decir que esa lactación la voy a cortar. Va a ser menor, menos tiempo de lactación. Si yo tengo lactaciones más cortas, pues yo tiendo a disminuir menos leche. Un punto negativo. Otro punto negativo, empreñar esas vacas tan rápido. Resulta que cuando yo uso monta natural, muchas veces yo ni veo este primer celo. Simplemente yo cuando palpo la vaca, ya estaba preñada. Y cuando yo empiezo a ver la fecha en que parió y los días de preñez que le puso al palpador, hago la cuenta, la vaca se me preñó al mes. ¿Qué genera eso? En vacas de doble propósito, que generalmente son más cebuinas, bocíndicos, esas vacas cuando yo las preño muy rápido, tienden a disminuir la leche. Las vacas las bocíndicos se hacen preñar y ahí mismo bajan la leche. Por lo tanto, yo voy a disminuir esa cantidad de leche producida por lactación. Entonces, por eso es importante este tiempo de espera voluntario que se llama esto, desde el parto a la concepción, ideal a los 80 días, o por lo menos preñar a las vacas con menos de 130 días de paridas. Es importante entonces esas vacas paren y empezar yo a generar esos chequeos reproductivos cada 2 meses. Generalmente uno empieza a palpar las vacas 2 meses posparto, porque ya se puede llegar a tener un diagnóstico de preñez. Primero se le da el tiempo de puerperio de recuperación, más o menos 40 días, 45 días. Y segundo, por palpación pues no es tan fácil detectar una preñez muy temprana. Entonces yo por eso generalmente recomiendo empezar a palpar vacas después de 2 meses posparto y de ahí hacer chequeos reproductivos cada 2 meses. ¿Con el fin de qué? De evaluar esas vacas, qué vacas están demoradas, qué vacas yo no estoy consiguiendo preñar. Pase 130 días y aún están vacías. Entonces yo que evalúo esas vacas difíciles de preñar, yo me debo fijar primero en la condición corporal, ¿cierto? Importante. Si la vaca la palparon, tiene buena condición corporal y los ovarios no están estáticos, quiere decir que la vaca está ciclando, entonces yo puedo aplicar esos complejos multivitamínicos. Multivitamínicos tienen minerales, selenio, algunos minerales, y tienen
también algunas vitaminas, eso los venden en el mercado para reproducción. Yo lo puedo aplicar, espero unos días y otro truco es dejarla de ordeñar. Entonces yo la dejo de ordeñar por 2 días. Yo cojo la vaca, le aplico eso y puede ser una semana después. Le digo al mayordomo, por favor, no me la ordeñe. Déjeme a esta vaca 2 días sin ordeñar, sin tocarla. ¿Cuál es el fin de eso? Resulta que hay un feedback negativo entre las hormonas encargadas de producción de leche y reproducción. Entre la prolactina y las hormonas de reproducción, como la FSH y la LH. Entonces, cuando yo dejo de ordeñarla, tiendo a disminuir esa prolactina, ¿cierto? Y por lo tanto, aumento esas hormonas relacionadas con la reproducción. Entonces, este es un truco de manejo que pueden hacer. Y esas vacas, eso sí es importante que la vaca esté en buena condición corporal. Si está en buena condición corporal, puede aplicarle en el momento de la palpación, de una vez que está en la calceta, aplíquele ese complejo multivitamínico, esos minerales, y una semana después déjela de ordeñar 2 días, para que vea. Ella vuelve a reactivar eso. Entonces, ese es un truco importante que pueden tener en cuenta, esas vacas duras. Si ustedes van a palpar la vaca, en el momento de la palpación está varios estáticos, y la vaca está delgada, ¿qué quiere decir? Ahí no hay esto que valga. Esto tampoco hace milagros. Ahí que necesita la vaca es, aquí hay que darles comida, señor. Esa vaca necesita comida. Entonces hay que suplementarla. Por eso es tan importante suplementar las vacas 30 días antes del parto. O sea, un mes antes del parto. Y por lo menos 60 días posparto. O sea, yo voy a suplementar esa vaca en total por lo menos unos 90 días. ¿Con qué fin? Resulta que esta vaca, estos 30 días posparto, la preparan, adapta ese rumen al consumo de concentrado, porque usted cuando esa vaca está seca, ya generalmente en doble propósito no comen concentrado, ya está pasto, otros de solo pasto. Entonces usted empieza a adaptar esas bacterias del rumen, a generar esas bacterias del rumen para la digestión de concentrados. La prepara, entonces cuando empieza el parto, que empieza ese balance energético negativo, usted ya le está dando un suplemento que ella lo está digiriendo bien, porque ya las bacterias, ya tiene bacterias para digerir eso. Por lo tanto, va a ser menos, digamos, negativo este balance energético negativo. Por lo tanto, esa vaca le va a perder menos condición corporal. Porque hasta los 60 días, generalmente el pico de producción es más aproximadamente entre los 30 y 40 días. Aproximadamente a los 35 y 45 días. Es el pico de producción, quiere decir, o sea, la producción más alta de leche por lactación. Entonces yo debo tener esa vaca bien suplementada en este periodo, que es donde ya va a dar más leche en esa curva de lactación. Viene después el secado. Entonces es muy importante tener en cuenta cuándo vamos a secar la vaca. Hay 2 factores. Uno es, yo la puedo secar por producción de leche. Uno es cuánto está produciendo. Hay vacas que bajan mucho la producción de leche, entonces ya no es rentable o no vale la pena entrarla al corral porque es muy poquita la leche que da. ¿Qué hacer con esas vacas? Uno es usted de una vez destetarla, o sea, secar la vaca. O 2, una práctica de manejo en doble propósito que es interesante para estas vacas es, oiga, si esa vaca me está dando poquita leche, pues suéltela con el ternero. A usted finalmente le interesa es producción de leche, pero también un ternero pesado al desteto. Ese es el doble propósito, no solamente leche, sino carne. De esas vacas de baja producción de leche, más bien suéltelas. Y cuando usted toma la decisión de destetarlas, aproximadamente, como habíamos visto ahora, a los 225 días de gestación. En meses, ¿cuánto es eso? Aproximadamente a los 7 meses y medio. A los 7.5 meses de gestación, ¿cierto? ¿Con qué fin usted hace eso? Con el fin de que esa vaca dure 60 días seca. 2 meses. O sea, usted la desteta cuando le falten 2 meses para parir. Es muy importante eso. Entonces, listo. Destetamos la vaca.
Usted la soltó, si la vaca produjo muy poquita leche, usted dijo, no, eso no vale la pena ordeñarla, la dejó en el potrero, la secó cuando ya tiene 7 meses y medio de preñez. ¿Qué es importante en el momento del secado? Principalmente en esas vacas que han molestado con mastitis, ese uso de antibióticos intramamarios para secado. Hay que tener en cuenta que sea para secado porque hay intramamarios de lactación que el periodo que obra el antibiótico es corto. Ya de larga acción, antibióticos de larga acción se usan en el secado porque están hechos para 65 días más o menos que dura la vaca seca. ¿Por qué es importante tratar esas vacas en el secado? Usar esos antibióticos. ¿Qué es de negativo de tratar esas vacas cuando están en plena lactación? Digamos que esta es la ubre, esto es el pezón. Yo voy a aplicar un intramamario. Aplico un antibiótico intramamario. ¿Qué efecto negativo trae cuando está en lactación? Resulta que ya está produciendo leche, ¿cierto? Yo le extraje toda la leche y aplico el antibiótico, ¿cierto? Pero ella constantemente está produciendo leche, o sea, rapidito ese antibiótico para abajo. Primer factor negativo, siempre vamos a estar los antibióticos intramamarios los aplicamos en contra de la gravedad, ¿cierto? Y segundo, si ella está produciendo leche, esa leche no va a permitir que actúe bien ese antibiótico. Por lo tanto, es ideal aplicar esos antibióticos en el momento del secado. Esas vacas que han molestado. Y usted puede usar antibióticos intramamarios y también de uso parenteral, o sea, aplicados en ese secado. Es principalmente en esas vacas que han molestado con mastitis, ¿vale? ¿Y cuándo aplico yo ese secado? Primero yo tengo que verificar que esa vaca secó la leche. O sea, yo dejo de ordeñar la vaca. Y esas vacas, cuando yo voy a secar una vaca, lo ideal, ahí sí yo necesito que la comida que yo le dé sea mala. O sea, ahí mismo paro el suplemento, ¿cierto? No más suplemento. Si le estaban dando, ¿no? Y segundo, si ustedes pueden, métala unos días en un potrero donde tenga baja comida, porque eso va a ayudar también a que cuanto antes se disminuya esa producción de leche. Después de una semana, cuando ustedes ya verifiquen que ella no está produciendo leche, ahí sí apliquen el secado. Esperen unos días, cuando ya haya la menos cantidad. Sin embargo, antes de aplicar el secado, escurran la ubre y aplican el medicamento. Es importante que cuando apliquen el medicamento, ojo, tengan mucho cuidado que el ternero no se les vaya a volar y vaya a mamar la vaca, ¿cierto? Porque pues que se va a chupar ese antibiótico, entonces no va a ser el efecto que queríamos ese antibiótico en la ubre de la vaca. Entonces es importante esos antibióticos intramamarios al secado son muy importantes, principalmente en esas vacas. Otra cosa importante, resulta que entonces yo sequé la vaca. Listo. 60 días antes del parto, aproximadamente a los 7 meses y medio. Es importante, ¿por qué 60 días? ¿Por qué no más ni menos? ¿Qué pasa si yo le doy a esa vaca más un periodo seco largo, o sea, más de 60 días? Esas vacas, si esa ubre, el principal objetivo de ese periodo seco es la reepitelización de la ubre, o sea, que esa ubre descanse, se prepare para el siguiente parto, para la siguiente lactación. Entonces, si yo permito que ella descanse más de la cuenta, puede generarse que llegue tejido adiposo en la ubre, o sea, grasa. Esas ubres se me engrasan. Entonces la vaca tiende a que en la siguiente lactación produce menos leche. Producción de leche se me disminuye. ¿Qué pasa también si yo le doy menos de 60 días? Eso ya está evaluado que vacas con menos de 60 días también tienden a disminuir esa producción de leche en la siguiente lactación, porque yo no le di el descanso apropiado a esa ubre. Entonces es muy importante ese descanso, por lo menos 60 días. 60 días es lo ideal en vacas. Resulta que cuando yo tengo esa vaca descansando, yo debo comenzar a suplementarla, preparar la siguiente parto un mes antes. O sea, un mes antes esa vaca entra al potrero de maternidad. Lo que veíamos acá, les decía, 30 días antes, yo debo empezarla a dar el suplemento. ¿Con qué fin? Obviamente ese fin del suplemento es empezar a generar, como yo la tenía seca ese tiempo, y ella solo está comiendo pasto, entonces ella pierde esas bacterias para digerir
las bacterias se mueren, las que digieren los concentrados. Entonces yo tengo que aumentar esa población nuevamente de esas bacterias para digestión de concentrados. Por lo tanto, empiezo a suplementar antes. Así cuando la vaca va a digerir bien ese suplemento que le estoy dando y voy a mitigar o a evitar ese efecto tan negativo del balance energético negativo, valga la redundancia. Entonces básicamente eso es lo que acontece entre un parto y el siguiente, para que tengamos en cuenta. Bueno, en cuanto a pautas en el manejo de praderas, vamos a hablar más que todo enfocado a rotaciones. Enfocado a rotaciones a una forma de crear estas rotaciones que es basado en 2 programas y en el uso de un GPS. Las rotaciones de potreros son supremamente importantes. Esas rotaciones me permiten que el pasto que yo estoy usando tenga un periodo de descanso adecuado y un periodo mínimo de ocupación, favoreciendo que el crecimiento del pasto. Entonces lo que queremos hacer con una rotación de potreros es que el ganado, los animales, estén el menor tiempo posible en la pradera y le den un descanso adecuado para que el pasto vuelva a tener una altura cuando vuelva a ingresar el ganado. De esta forma entonces yo con esa rotación de praderas yo estoy favoreciendo la carga animal. O sea, a mí me caben más animales por hectárea. Yo soy mucho más eficiente en el manejo de potreros. Cuando yo tengo los animales en un potrero durante todo el periodo, ellos siempre van a comer en unos mismos lugares. Ellos siempre, cuando el pasto está creciendo, se comen ese retoño. Son muy selectivos. Entonces, con el tiempo ese pasto se va agotando y se puede morir. Entonces, son partes que se nos llenan de arbences, de malezas. Entonces, esta rotación de potreros me ayuda a ser más eficiente en el uso de praderas. Le da el descanso adecuado del pasto. El pasto es mucho más vigoroso, crece mucho más rápido. Ustedes ven la recuperación de ese pasto. Para eso entonces vamos a hablar sobre ya la división de potreros. Inicialmente nosotros comenzamos con un potrero pues grande, como se manejaba anteriormente, y con el uso de un GPS y los programas de Basecamp y Google Earth, nosotros vamos a dividir los potreros usando el computador. Este es el programa Google Earth. Con este programa ustedes pueden ver con fotografías satelitales sus potreros, sus praderas. Entonces se los voy a mostrar. Este es el programa Google Earth. Los 2 programas que les acabo de mostrar ahora están disponibles de forma gratuita en la red. O sea, ustedes entran a internet, simplemente colocan el nombre del programa, descargar, y ustedes lo descargan y es de uso libre, los pueden usar sin ningún problema. En este momento entonces nos estamos acercando ya el sistema productivo donde se midió anteriormente con GPS, se recorrieron los potreros. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en esta imagen satelital, se ven muy claro los árboles. Yo puedo ver los árboles. Miren que se ve la carretera de entrada a la finca. En este momento esta es la casa principal de la finca. Este punto que está marcado aquí con este icono amarillo es el campamento. Yo puedo ver reservorios. Aquí ustedes pueden ver claramente 2 reservorios. Esas líneas rojas que ustedes están viendo son los potreros iniciales, los potreros grandes como están, que fueron recorridos por todo el cerco. Entonces se recorrieron con todo el cerco con el GPS, con el fin de medir el área y conocerla. Después de que yo mido el área en el GPS, yo lo recorro, yo entro al computador, paso esa información que él tiene al programa de Garmin, que es la marca del GPS que yo usé. En ese programa Basecamp yo
me muestra los trazos y yo lo puedo abrir con Google Earth. Al abrirlo con Google Earth, entonces yo tengo una imagen mucho más clara, una imagen satelital, donde yo puedo ver los árboles. Como ustedes ven aquí, si ven, este potrero fue caminado por toda el área plana. El área plana tiene pocos árboles, mientras que el área ya más empinada, las lomas, las montañas, están llenas de árboles. ¿Por qué lo caminamos solo por el área plana? Porque en el momento es lo que se está usando para el consumo, para ganado, para ganadería. El área más empinada que está con árboles no se está usando. Entonces, lo que quisimos hacer con este potrero es recorrer el área que se está usando para ver si podemos aumentar su eficiencia dividiéndola, y en un futuro ya podemos ver qué hacemos con el área más empinada, pues cómo la convertimos en un área de uso para ganado, o sea, con pasturas, sembrar pasto. Vamos entonces a detenernos en este potrero acá abajo, donde se hicieron unas divisiones. Entonces, partamos de qué es lo primero que se hace. Lo primero que debemos hacer entonces es, como se ve en esta área roja marcada, y ya les había indicado hace un momento, es recorrer todo el potrero. Yo recorro el potrero en su totalidad, el potrero original, el potrero que se está usando hoy. Lo recorro con el fin de conocer el área total con que vamos a trabajar. Después de tener esa área total, yo debo definir, se debe definir con el propietario y con el mayordomo, con las personas que conocen el potrero, que conocen la tierra. Hay que definir, bueno, qué vamos a hacer, qué rotación quieren hacer, porque yo puedo dividirlo de dos formas, el potrero inicial, el potrero grande. Uno es teniendo en cuenta el periodo de ocupación y de descanso del potrero. Entonces, por ejemplo, lo ideal en rotaciones es que los animales estén máximo 3 días por rotación, por potrerito, por división. ¿Por qué 3 días? Resulta que ha sido estudiado y al cuarto día, el pasto que se comieron los bovinos el primer día, el día 4 empieza a retoñar. Entonces, si yo tengo los individuos, estos animales, 4 días, ese cuarto día empieza a salir el retoño y ellos están comiendo ese pasto que está retoñando. Quiere decir que yo le estoy quitando esa reserva que él tenía para crecer al pasto, se la comió, esa hoja que está saliendo, y ese pasto se va agotando hasta un momento que se muere, porque se le acaba esa reserva para crecer. Por lo tanto, lo ideal es rotarlos cada 3 días, o sea, al tercer día cambian de potrero, cambian de rotación, de división. Entonces, una forma de ir los potreros es teniendo en cuenta ese periodo de ocupación. Si yo lo quiero tener con 3 días de ocupación y le quiero dar por lo menos 30 días de descanso, quiere decir que yo el área total que tenga voy a dividirlo en 11 potreros. Quiere decir que una rotación mía va a tener 11 potreros. De esta forma voy a tener 3 días de ocupación y 30 días de descanso. Otra forma de dividirlo, que fue la forma en la cual se dividió este potrero que estamos viendo acá, es teniendo en cuenta el área total del potrero y que el propietario o la persona que está en la finca, que conoce el sistema productivo y por prácticas de manejo defina, bueno, el área mínima, el área máxima que yo quiero de cada división va a ser 1 hectárea o aproximadamente 1 hectárea. Entonces, de esa forma se dividió este potrero, lo medimos en total y el propietario definió que él quería divisiones no mayores a aproximadamente del tamaño de 1 hectárea. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta el concepto del propietario y del mayordomo, o la persona que está en la finca, porque él es el que realmente conoce el terreno, y a la hora de dividir es importante estar con él y que él los acompañe en las divisiones, porque también hay que vivirlo de una manera práctica. Ya les voy a explicar qué pasó en esta división de este potrero. Entonces este lo recorrimos. Después de recorrerlo, se definió que se iba a dividir
aproximadamente cada división iba a tener 1 hectárea. Entonces, ya la forma de hacer las divisiones o el cerco, que son estas líneas grises que ustedes están viendo aquí, que estas las hicimos en el computador desde este programa, fueron creadas. Entonces, a la hora de dividir, lo que pensamos o lo primero que tienen que tener en cuenta ya cuando van a poner el cerco es el agua. Que cada una de las divisiones tengan agua, buena disposición de agua. Y otra cosa muy importante en estas condiciones del trópico bajo es sombrío. Esas temperaturas tan altas generan un estrés en los animales. Entonces hay que buscar también ese bienestar animal. Animales que están con bienestar, que están tranquilos en su potrero, que tienen un lugar donde rumiar, donde descansar, son animales que van a producir más. Este potrero aquí, en este potrero, el original, el grande, aquí hay una batería de tanques más o menos en esta área. Por lo tanto, estos potreros de este lado no teníamos ningún problema en darles agua por medio de esta batería de tanques. Llevamos por medio de mangueras el agua a estos. O sea, aquí sí lo podíamos hacer como nosotros quisiéramos desde el computador. ¿Qué pasa en este lado? Aquí hay una pendiente, por lo tanto no era posible llevar el agua por medio de mangueras hasta este sector. Por lo tanto, si ustedes ven aquí, ahora que me estoy acercando, aquí hay un reservorio de agua, que era el reservorio inicial que le daba agua a todo el potrero original, todo el potrero grande. Entonces lo que hicimos fue buscar los potreros de este sector, de este lado, cómo le dábamos agua por medio del reservorio, o sea, que todos tuvieran la llegada en común al reservorio, y de esa manera lo dividimos. De esa manera fue que dividimos el potrero, teniendo en cuenta el área. Entonces les voy a mostrar aquí cómo yo mido el área desde el computador de cada una de esas divisiones. Esta es una opción que está aquí en Google Earth. Si ustedes siguen el mouse, se llama agregar polígono. Al yo agregar un polígono, debo hacer clic en cada uno de los límites del potrero que quiero medir, y así voy trazando el área total, y finalmente él me dice cuánto mide el potrero, cuánto es el área. Uno le puede agregar una descripción aquí, si ustedes quieren le agregan el nombre a este polígono, entonces ya van a tener esa división con su nombre. Ahí se puede poner estilo, color, bueno, ustedes pueden jugar con eso. Lo importante en este momento es el área. Si ustedes se fijan aquí, esto está en millas, entonces lo pasamos a metros. Y aquí ustedes lo pueden poner en metros cuadrados o en hectáreas, en este caso. En este caso, este potrerito aquí mide 1.5 hectáreas aproximadamente. Si ustedes se fijan en la manera práctica de vivir este potrero inicialmente llegaba hasta este punto, o sea, esta era una cerca principal que queríamos que llegara, que recorriera prácticamente toda esta área, esta cerca recta. Pero en el momento de recorrer el potrero nos dimos cuenta, perdón, borro esto, que en esta área aquí la cerca iba a quedar en una pendiente, en una montaña, lo cual desde la manera práctica no permitía, o eso dificulta el pastoreo de los animales, que aprovechen al máximo eso. Entonces de una manera práctica el mayordomo de la finca dijo que era mucho más fácil si nosotros corríamos el cerco y lo poníamos por el lado de abajo, cuando termina esa pendiente. Por lo tanto se decidió hacerlo así. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros desde el computador la habíamos trazado por toda esta recta, pero allá en el momento que se hizo la cerca, cuando vimos que de manera práctica, la manera práctica no era hacerla así, entonces en el GPS se marcó un punto, este punto. Uno marca el punto desde el GPS.
esa posición. ¿Para qué? ¿Con qué fin se marcó en la finca ese punto? Con el fin de cuando yo regreso al sistema, aquí a Google Earth, ver en dónde quedó ese punto para saber desde dónde salió esa cerca, porque ya la cerca no salía desde este punto, sino ahora sale desde este punto amarillo que acabo de marcar. Por eso este potrero quedaron, si ustedes se fijan, quedó de 1.5 hectáreas más grande que su potrero vecino. Vamos a medirlo. Vamos a medir este potrero vecino a ver cuál fue el área total. Que le quitamos parte del área debido a esa cerca en pendiente que no queríamos colocar. Este potrero mide 1.3 hectáreas y su potrero al lado mide, acabamos de ver que medía 1.5 hectáreas. Por eso es muy importante que ustedes hagan estas divisiones no simplemente desde el sistema operativo, desde este programa, sino que cuando vayan al potrero vean qué es lo más práctico, dónde es más fácil poner la cerca, dónde yo puedo de una manera más fácil poner una entrada al potrero, un broche, una puerta. ¿Listo? Que esas cercas, que ustedes en el momento que van a hacer la cerca sea con una persona que conozca el terreno, que se haya recorrido el terreno. Otro beneficio de hacer estas rotaciones es cuando vamos a hacer un control de malezas. Si ustedes se fijan en este potrero principal, el original, el grande, ya con estas divisiones, nosotros aquí hay divisiones que se ven con muchos árboles, como esta que está aquí, esta que estoy marcando, o esta que está aquí. O sea, probablemente cuando empecemos a usar este potrero, los animales no van a tener el mismo periodo, los mismos días de ocupación en cada una de las mangas o de las divisiones que hacemos. ¿Debido a qué? A la disposición de pasto, de comida. Yo tengo unas mangas que tienen mucha más oferta de forraje, otras de mucho menos. Entonces probablemente en una manga me van a durar los 3 días, pero en otra me van a durar 2. O probablemente en esta de aquí me van a durar un día. O puede llegar al punto de que hay tanto árbol que en esa manga pues no vale la pena poner los animales. Entonces, ¿yo qué hago? Después de hacer las divisiones, que es lo que se va a hacer en esta finca, al terminar esas divisiones, se evalúa cuáles son las mangas donde hay menos oferta de pasto. Y esas son las de prioridad para organizar. O sea, esas son las primeras con que yo voy a empezar a hacer un control de malezas, a disminuir la cantidad de árboles para permitir que ingrese la luz del sol y entonces pueda sembrar yo el pasto, a empezar a sembrar el pasto si no hay, en esas áreas que no hay pasto. Entonces de esa forma yo voy organizando cada división y el costo para hacer cada división es mucho más bajo que si yo cojo este potrero original de más de 10 hectáreas a dejarlo quieto por un periodo largo hasta que el pasto esté óptimo para consumo, desde que yo siembro el pasto hasta que yo pueda ingresar el ganado, ¿no? Entonces esto es muy importante, esto me facilita también el manejo. La idea es ir manejando cada división. Entonces yo puedo programarme y en la finca hago una división por semestre. Entonces yo estoy haciendo 2 divisiones por año, dependiendo como ustedes lo quieran hacer y de la decisión del propietario. Es muy importante, entonces, como yo voy a tener animales cerca a la división que voy a organizar y yo voy a sembrar un pasto que aún está muy pequeño, que yo no puedo ingresar animales, entonces es muy importante tener muy buenas cercas de división. Si ustedes, lo ideal y lo que sale más económico es dividir con cerca eléctrica. Cerca eléctrica requiere mucho menos cantidad de cuerdas, por lo tanto se da mucho menos alambre. La cerca eléctrica requiere mucho menos postes. O sea, yo puedo usar postes a mayor distancia, lo que abarata mucho más los costos en una cerca eléctrica que en una cerca de alambre de púas. Entonces es muy importante tener una muy buena cerca para evitar que los animales que van a estar pastoreando en los potreros vecinos cerca se me vayan a pasar a ese potrero y van a tener problemas yo con la siembra. Entonces eso era lo que les quería mostrar. Esta es una herramienta muy útil
Lo que hay que tener principalmente es el GPS. Ustedes pueden alquilar un GPS, conseguirse un GPS prestado, miden su finca y ya con el GPS y estos programas hacen unas divisiones que son mucho más exactas. Son unas, cada potrerito va a quedar lo más en tamaño semejante posible, lo más similar posible, facilitando el manejo, tratando de poner la cerca los más rectas posibles, ¿no? Porque una cerca más recta, pues yo requiero menos postes, es una cerca que me va a durar más. Entonces esa es una utilidad, es una herramienta que podemos usar y el principal objetivo de esto es tener rotación de potreros, porque esa rotación de potreros me va a ayudar a tener más eficiencia en el uso de cada potrero, va a aumentar esa carga animal. Ese pasto ustedes van a ver que va a crecer mucho más rápido cuando yo le doy un descanso adecuado, cuando yo permito que los animales lo pisoteen menos tiempo posible. Además de eso, como yo tengo más animales en unas áreas pequeñas, digamos esos potreros de 1 hectárea, yo tengo una cantidad alta de animales, va a haber una distribución de esa materia orgánica que ellos producen, esas heces, esa orina en el potrero, que ayuda también esa materia orgánica al crecimiento de ese pasto. Es un abono, estamos generando, se está distribuyendo en el potrero. Entonces es una herramienta muy útil, una herramienta que me ayuda a aumentar la eficiencia. Cuando ustedes inicien a dividir potreros, pues no inicien haciendo una inversión muy alta de sembrar pastos, de un control de malezas muy elevado. Simplemente inicien con lo que tengan. Si yo no tengo un pasto, si yo tengo un pasto nativo, una grama, pues empiécelo a usar hasta donde me dé esa grama. A medida que yo la uso al máximo esa grama que yo tengo en el momento del potrero, cuando yo tengo el máximo número de animales y yo estoy siendo eficiente con esa grama que tengo en el momento de mi potrero, yo ya ahí sí pienso más adelante, bueno, ahora sí podemos cambiar el pasto. Podemos poner un pasto que me dé mayor cantidad de nutrientes, que me dé más volumen y que por lo tanto me permita cargar más animales. Entonces es importante que primero, para no hacer una inversión tan alta, se empiece a manejar lo que hay en la finca. Usemos esos recursos que existen en la finca disponibles. Cuando los tengamos el uso al máximo, lo más eficientes con esos recursos, ahí sí ya pensemos en hacer una inversión mayor y mejorar praderas. Finalmente, entonces, después de tener en cuenta pautas sobre el manejo de animales, pautas sobre el manejo de praderas, teniendo en cuenta esas rotaciones, nosotros en el sistema ganadero, en la empresa ganadero, que esto es una empresa, vamos a generar un sinnúmero de información. Hay mucha información que yo genero y yo debo recopilarla. Y no solo recopilarla, sino analizarla. Yo no solamente Lo importante no es solamente saber cuándo parió la vaca, cuándo son los partos de esa vaca, o cuánto pesó al nacimiento, cuánto pesó al destete, cuánto pesó al sacrificio. Yo tengo que analizar esa información y basándome en esos pesos, con base en esos pesos o en esa información, pues yo puedo saber cuánto está ganando al día ese animal. Y yo puedo, si ese animal tiene una mala ganancia diaria, pues yo ahí mismo puedo tomar una decisión, o lo descarto o lo dejo en mi finca. Lo mismo con esta vaca, si yo tengo los registros de los partos, a mí no solo me interesa tener registros de partos, hay que analizar esa información. Con los registros de los partos yo puedo calcular los intervalos entre partos. Entonces yo tengo intervalo entre partos y yo veo que esa vaca se me demora mucho entre un parto y otro, es una vaca que es muy abierta, pues yo ya tomo una decisión, o la dejo o no, la dejo en mi sistema productivo o no. Hace poco una brasilera estuvo hablándonos en un evento que hubo sobre los costos de producción. Y ella nos dijo que lo que más impacta los costos de producción no son el costo de los insumos, como uno muchas veces cree. Muchas veces uno se queja porque que subieron los medicamentos, que subió la urea, los abonos subieron, el concentrado cada vez más alto, la sal mineralizada. Pero resulta que lo que más impacta los costos de producción son los indicadores zootécnicos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces lo que más me está generando costos es que esta vaca tenga un intervalo entre partos muy amplio y no el concentrado que yo le estoy dando, no el pasto, el abono que yo estoy dando para que el pasto crezca más. O sea, yo puedo invertir un poquitico más en abonar esa pradera
De esta forma entonces el pasto nutricionalmente es mejor, esta vaca no se me va a adelgazar, no se me va a adelgazar mucho mientras está dando leche y por lo tanto la preño más rápido y yo disminuyo ese intervalo entre partos. Entonces lo que más me afecta a los costos de producción son los indicadores zootécnicos. Eso es lo que hace que una finca pueda ser, un sistema productivo pueda ser un éxito y seguir en el mercado o pueda quebrarme. Es muy importante esos indicadores zootécnicos. ¿Y cómo yo los conozco? Pues llevando a cabo los sistemas de información. O sea, anotando esa información que se me está generando. Yo inicio con esto. Lo principal, que la persona que está allá en la finca me anote los eventos. Que vio que montó la vaca, bueno, anote la fecha de monta de la vaca. Que se pesó la vaca apenas parió, listo, anote ese peso al parto, ese peso al nacimiento de la cría, cuando lo destetó que lo pese. Entonces, empezar a anotar toda esa información, registrar información es importantísimo. Si ustedes en el momento no llevan ningún tipo de información, por lo menos empiecen a anotar algo. Si no llevan nada, por lo menos empiecen a anotar las fechas de los partos. Yo no puedo pedirle a una persona que no, o a una persona, un sistema productivo que no lleva nada de información, que inicie por esto. Teniendo un sinnúmero de información donde se va a enredar, se va a complicar, entonces finalmente no va a llevar nada. En la ganadería colombiana uno de los grandes problemas es que no llevamos información, entonces empecemos por esto, empecemos a registrar. Cuando tengamos unos buenos registros y seamos juiciosos con estas libretas, anotando los eventos que pasan, pues pasemos a esto. Ya esto es un segundo plano, esto es Excel. Todos tenemos un computador, es una hoja de cálculo en Excel. Y aquí en esta hoja de cálculo yo tengo el número del animal, yo tengo información de su mamá, el número de identificación, el propietario, la fecha, el peso y en fin, y lo que hay acá aquí es cada potrero. Yo tengo los nombres de los potreros para saber qué animal estaba en qué potrero. Y yo calculo con esto que vemos aquí de color verde o amarillo o rojo, las ganancias de peso. Entonces, basando en el peso de hoy y el peso anterior, cuántos días transcurrieron entre esos pesos, yo calculo la ganancia de peso diaria. Y eso ya es un indicador zootécnico. Y yo con eso tomo decisiones. Y yo puedo tomar decisiones a tiempo, antes de que mi empresa me esté dando pérdidas. ¿Listo? Entonces es muy importante llevar información. Y lo ideal sería tener un software especializado, llegar a esto. Un software especializado. Hay muchos en el mercado, software para ganadería hay muchos. Ustedes escogen el que más se ajuste a su sistema productivo, el que más se ajuste a las finanzas del propietario. Y ya con sistemas de información es mucho más fácil de llevar la información. Es mucho más fácil que ese software me genere un informe, me genere un balance. No tengo que calcularlo en Excel. El manejo en Excel usted debe tener un conocimiento para hacer estas fórmulas. Entonces ya con un software especializado usted ingresa la información y simplemente con unos clics le pide al programa que le saque la ganancia diaria, que le saque los días abiertos de las vacas, las curvas de lactación, en fin. Usted tiene un sinnúmero de información para analizar. Porque no es solo registrar la información, sino analizar los índices o los indicadores zootécnicos en mi sistema productivo. Y yo, basado en eso, puedo tomar decisiones. Listo, entonces es muy importante, quiero recalcar eso, llevar registros. Y no solo llevarlos, sino analizarlos para saber cómo estoy y para dónde voy. Básicamente eso era lo que le querías contar. Entonces hablamos algo de manejo de animales, unas pautas del manejo de praderas, importantísimo. Antes de ser nosotros ganaderos debemos ser agricultores. Estos animales se alimentan principalmente de pasto, entonces yo debo saber el manejo de praderas, es de gran importancia. Y finalmente yo tengo que llevar información. Yo tengo que recopilar toda esa información que me genera ese manejo de animales, manejo de praderas, y basado en eso yo genero unos indicadores zootécnicos y yo tomo decisiones pertinentes para mi rebaño, para mi empresa ganadera. Muchas gracias
Cualquier cosa estoy a su disposición. Estos son mis correos electrónicos y que estén muy bien. Muchas gracias.